a la tallerista de esta noche, que para mí, créanme que es un gran placer tener a Fernanda Paz en nuestra regional. Técnicamente ella es una de las grandes personas que se ha dedicado a debate en Perú y que destaca por grandes logros como fue haber sido cuarto finalista de Semude en el año 2025, finalista de un torneo tan prestigioso como el UNED en el mismo año y semifinalista de cuarto. Ella es una persona que cuenta con más de 20 breaks como persona jueza, incluyendo un break en Semude, y además de eso fue reconocida como mejor persona jueza del Mundial de Debate Escolar 2025. Sin más que agregar, y obviamente entendiendo que tiene un extenso currículum que vamos a abreviar para fines de resumen, ¿no? Darle la cordial bienvenida a Fernanda Paz, a poder compartirnos sus conocimientos esta noche. Así que nada, Fernanda, siéntete bienvenida acá en República Dominicana. Te extendemos un abrazo desde el circuito dominicano. Hola, ¿qué tal? Por favor, ¿me pueden avisar si se me ve y se ve la presentación? Sí, sí se ve y se escucha. Espérenme un segundo. Ya, genial. Bueno, hola. Tal como ha dicho Junior, ya hizo mi presentación, así que eso, me dedico a debate ya hace unos buenos años. Además de todas las cosas que ha hecho, he sido equidad de debate por más de ya casi 5 años. Terrible. Ya estoy de retirada, pero me gusta mucho el poder justo compartir estos conocimientos con ustedes. Y algo que a mí me gusta mucho y que me gustó mucho de mi regreso a debate fue justo el tema para el que me invitaron el día de hoy, que es ponderaciones, que creo que es algo que aprendes tanto como cuando eres debatiente y sobre todo cuando eres juez. Pero vamos a empezar primero con lo básico. Primero, si me quieren hacer preguntas, pueden interrumpirme sin ningún problema y continuamos o al final del taller, como quieran. Vamos en orden. ¿Qué es una ponderación? Básicamente en cristiano es explicar por qué un argumento es más importante que otro, y funciona sobre todo de manera comparativa. Comparamos y contrastamos impactos de un argumento versus otro. Vamos a ser muy claros con esto. Nunca, una ponderación jamás va a ser un sustituto del análisis. El análisis de un argumento es el paso previo que yo necesito para poder tener una ponderación. Si yo no tengo analizado, por ejemplo, por qué en la moción de esta casa lamenta la glorificación de la maternidad, denme un segundito. Ahorita prendo mi cámara de nuevo. Porque esta casa lamenta la glorificación de la maternidad, por ejemplo, y no tengo analizado por qué la glorificación de la maternidad es algo tan poco deseable para las personas o para, en general, las mujeres en particular, y solo digo, este va a ser un impacto muy grande, no estoy diciendo nada. O sea, no puedo querer ponderar un impacto si no he explicado las razones que me llevan detrás de ese impacto. ¿El análisis pesa más que el impacto? Sí. Y otra cosa que también es muy importante, las ponderaciones son extensiones y sí, se puede ganar con ellas. Creo que es algo que haces ya cuando le adquieres mucho más experiencia, pero por ejemplo, si yo soy baja de gobierno en un debate, siguiendo con la moción de esta casa lamenta la glorificación de la maternidad, y mi alta ya hizo una construcción bastante profunda acerca de cómo es que la maternidad es una imposición social que hace que las mujeres, por ejemplo, abandonen sus carreras y eso es poco deseable, y yo vengo y explico no solamente por qué que las mujeres abandonen sus carreras tiene consecuencias tan nefastas para su desarrollo personal, sino que además la intensidad del daño que sufren estas mujeres es tan fuerte que es intolerable glorificar la maternidad. Puedo ganar con eso a mi cámara alta si no lo he desarrollado con suficiencia. Y es algo que es fácil de comprobar, bueno, no fácil de comprobar, pero es algo que me puede hacer ganar en una sala, por ejemplo, de un debate medio. Es importante, sobre todo cuando son cámaras bajas, que sepan hacer las ponderaciones. También cuando son altas, porque justo ahí blindan el debate, pero de eso ya vamos a contar un poco más adelante. Lo que quiero que se lleven de esto es que una ponderación nunca va a poder sustituir al análisis, porque si no estás comparando en vacío, y también que las ponderaciones pueden ser extensiones y que pueden ser formas en las que ustedes pueden ganar debates si es que los aplican eficientemente. Ahora, vamos a algo vital. ¿Por qué esto es importante? Creo que a veces refutar un argumento no funciona o incluso si sí, no es suficiente. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, si yo estoy en una sala en la que sí me están probando tanto que lamentar la glorificación de la maternidad afecta muchísimo a las carreras de las mujeres, pero luego viene oposición para decir que muchas mujeres, lamentablemente en el contexto en el que viven, ser madres, perdón, no ser madres no es una opción por justo su contexto cultural. Si yo lamento esta glorificación, le estoy quitando a las mujeres una herramienta para sentirse bien consigo mismas. Si lo pueden ver ahí, es un análisis válido en ambos lados. Entonces ahí la diferencia es, quizás yo puedo refutarte y refutar a oposición y decir, sí, pero inherentemente en principios no está bien, ya, pero la consecuencia igual está ahí, igual estoy afectando a las mujeres, igual estoy afectando la percepción. Entonces entras en una pelea de refutaciones y ahí es cuando viene la ponderación. Y yo, siendo alta de gobierno, digo, miren, sí, quizás le vamos a quitar un poco de apoyo a las mujeres que ven la maternidad, que ven la glorificación de la maternidad como una forma de hacer sentirse mejor consigo mismas, pero es que estas no son las mujeres más vulnerables del debate, sino son las mujeres que abandonan constantemente su carrera y sus sueños y terminan, por ejemplo, dependiendo de un hombre porque no pueden trabajar porque están cuidando a sus hijos. Al estar en una mayor situación de vulnerabilidad, ahí ya estoy utilizando un criterio de ponderación, que es vulnerabilidad, estoy justamente ya haciendo el diferencial. Ya no solo estoy refutando, sino estoy explicando por qué su punto es, mi punto es mucho más importante de lo que sea que me vaya a decir oposición. Como pueden ver, esto es una forma muy efectiva de contribuir al debate y sobre todo, también si eres alta, previenes a cámaras bajas. Algo que es recomendable y que les permite hacer las ponderaciones es si yo, por ejemplo, siendo alta de gobierno, cierro el debate explicando cómo es que el tema del impacto de la vida laboral de las mujeres es lo más importante del debate porque necesitas literalmente trabajar para poder comer y hago un buen análisis y una buena ponderación de esto, si mi cámara baja saca una explicación acerca de cómo es que a nivel social esto es poco deseable, pero no lo pondera con suficiencia y yo ya lo ponderé desde altas, ya estoy dejando en claro cómo es que voy ganando el debate y quizás baja de gobierno pueda ser un segundo, si es que hacemos como trizas a oposición, pero yo ya ponderé y yo ya cerré eso. Ahorita voy a explicar quiénes son en el debate, quiénes son los que más deberían poder hacer esto, pero es algo que no solamente deberían hacer en cámaras bajas. ¿Junior? No, bueno, no sé quién es. Sí, solo, Es sí, dime. solamente es una duda, ¿no? Porque, a ver, en el formato BP podemos ponderar contra nuestra baja, pero entiendo que también en el taller hay gente de World School como tal, entonces no, me pregunto si hay estrategias exclusivas de ponderación que solamente le pertenecen al formato de World School y cómo podemos, por ejemplo, adaptarlo acá. Ya, perfecto. Yo he juzgado ambas. Yo nunca hice World Schools porque yo entré ya a la universidad, pero he juzgado World Schools. Y lo que diría aquí es, esta es una chamba que tiene que hacer justamente el segundo y el tercero en el caso de World Schools. Pero ahorita voy a desarrollarlo en quiénes deben hacer y creo que lo podemos aplicar. ¿Cuándo se utiliza? En BP, usualmente es al final del segundo discurso de cada equipo, aunque como digo, recomiendo hacerlo desde extensión si es posible, sobre todo si eres bajas. A veces no te da la vida porque estás muy enfocado en tu extensión justamente, pero si es que tienes la posibilidad de hacerlo desde tu extensión, sí hay una diferencia porque ya estás poniendo más presión en el equipo contrario porque ahora tiene que luchar contra tu ponderación. Algo que sí o sí tienes que hacer es cuando eres látigo o cuando eres tercero en el World Schools. Esto para mí es innegociable si es que quieres mejorar y subir en debate, es cuando estás haciendo las comparativas del debate. Tanto como tercero, cuando estás en World Schools, tu trabajo ya no puedes traer material nuevo porque sería material tardío y no sería muy eficiente y podrían incluso penalizártelo. Tanto como eres látigo que no puedes traer material nuevo, tu trabajo es juzgar el debate y explicar cómo es que, por ejemplo, bajo un criterio de intensidad, yo estoy ganando porque estoy atendiendo a los entes más vulnerables del debate, o por un criterio de numeración, yo estoy afectando a más gente y por ende mi ponderación es más importante. Yo lo recomiendo fuertemente al final de los discursos de cada equipo. Si es World Schools, el tercero tiene que hacer ponderaciones. O sea, si quieres mejorar en debate, y eres tercero, porque yo, por ejemplo, yo soy segundos y las pocas veces que he debatido World Schools también he sido terceros o segundos. Una de las habilidades más fuertes que tienes que tener es poder juzgar el debate y en función de juzgarlo, ver qué ponderación es más importante. Justamente en los manuales tanto de World Schools como de Semude hay explicaciones acerca de cómo es que hay ciertos criterios bajo los cuales un juez juzga el debate. Entre ellos, primero es, hay algo que los equipos estén de acuerdo ambos, como por ejemplo proteger al actor más vulnerable, ¿no? No sé, esta casa como un miembro de la comunidad LGBT, al haber sido rechazado por sus padres, no les hablaría nunca más, por decir algo, ¿no? Y en esa moción, lo más importante es justamente el bienestar de la persona LGBT.
Y ahí tanto oposición como gobierno enfocan todas sus ponderaciones y sus comparativas en qué mundo estamos cuidando mejor a esta persona. Y eso sale en el látigo y eso sale en terceros. Si es que eres una persona que es capaz de construir y también es capaz de juzgar, en segundos, en escolar y en extensiones en bajas, te recomiendo que lo hagas. Es más difícil, toma tiempo porque justo estás construyendo también, pero si tienes la capacidad de hacerlo, lo recomiendo. Lo que sí no es negociable es que tanto látigos como terceros tienen que ponderar, porque el no hacerlo deja mucho al criterio del juez que te priorice qué es lo importante o qué no lo es. Entonces es como bastante complicado dejarlo como a la suerte. Creo que sí se puede hacer en otros discursos de ser necesario, pero eso, evalúas también la necesidad del debate, ¿no? Si tu extensión es muy importante o si tu segundo está sin tiempo, no lo vas a hacer ponderar, ya tú te esfuerzas y lo haces en tu momento. Pero, y esto es mi recomendación también más grande, si quieren aprender a ponderar gente, juzguen. Yo sé que juzgar muchas veces no está visto como lo más interesante del mundo y todo el mundo prefiere debatir, pero algo que me hizo a mí una mejor debatiente, de las cosas que me ha hecho mejor debatiente es juzgar. Juzgar y juzgar y juzgar y juzgar y juzgar. Sobre todo si haces segundos, si eres látigo o si eres terceros en World Schools. Tienes que juzgar debates. No puedo ir a torneos, perfecto. Miras una grabación, te pones a juzgar y luego lo comparas con el call que al final sí hubo en ese debate. Pero para ponderar es muy necesario que puedan juzgar. Ahora vamos con cómo analizar ponderaciones. Justamente como les decía, tienen que haber razonamientos que me conduzcan a ponderar. O sea, un argumento no es más importante que otro solo porque me digan que es así. Algo que me ha pasado mucho como jueza es que estoy juzgando equipos y me dicen, bueno, pero mi argumento de que protejo más personas es más importante. ¿Por? Y uno diría, porque estoy protegiendo a más personas. Sí, pero quizás si las personas, ese grupo grande de personas no es tan vulnerable y viene oposición y me hace una explicación acerca de cómo es que estos grupos, este grupo vulnerable que es más chiquito, es tan vulnerable y hace una ponderación adecuada de que es intolerable siquiera afectarlos, así sea por el bienestar mayor, me gana. Un argumento no es más importante que otro solo porque me digan que es así. Todo tiene que estar con análisis. El análisis y las ponderaciones vienen de la mano. Y ahora, ¿cómo se ve este grado de prueba? Tengo que tener una o más razones para sostener que mi argumento se sobrepone al otro. Pueden ser procedencia lógica, criterios de cantidad, de probabilidad, largo versus corto plazo. No me voy a detener en esta diapositiva, en este punto en particular, porque tengo otras diapositivas justamente de los criterios de ponderación. Pero antes de que pasemos a eso, hay dos cosas que quiero que tengan en claro. Uno, que muchas de las ponderaciones que yo he aprendido en mi vida literalmente han sido por ver buenos debates de buenos debatientes que las aplican. Segundo, en base a juzgar. ¿Por qué este argumento es más importante que otro? Es el ejercicio más común que haces al juzgar, que es el que te permite tener desarrollo de ponderaciones. Yo soy látigos y soy segundos, porque a mí me gusta más justo esto que construir. Es un tema literalmente de preferencia, pero de todas maneras, como si quieren enfocarse en esto, que yo creo que las ponderaciones son justamente un punto diferencial entre un debatiente promedio y un debatiente bueno. Porque si quieres ser bueno, tienes que ponderar, tienes que hacer los ejercicios. Al inicio no sale fácil, al inicio no sale natural, al inicio te tienes que esforzar mucho, pero no es imposible si juzgas y también si es que tienes en mente los criterios que son necesarios. Y muchos de esos criterios literalmente vienen de sentido común. O sea, si bien látigos y terceros pueden ser un poco de metadebate, yo creo que tienen mucho de sentido común. Piensa como si te lo estuvieras explicando yo que sea tu mamá, porque este argumento es más importante que este. Y a veces cuando te desconectas de Debatilandia y lo conectas al mundo real, los criterios de ponderación llegan mucho más sencillo, ¿no? A ver, ¿cómo se ve una ponderación efectiva? Creo que es decir mi argumento es más importante porque afecta a más personas dentro del debate, pero no me quedo ahí. Explico por qué esas personas que están, por qué más personas dentro del debate son el criterio importante. Por ejemplo, lo voy a poner en una emoción muy hipotética, ¿no? Como, a ver, algo que se me ocurra. Ya, esta casa, como Estados Unidos, levantaría los aranceles interpuestos a América Latina, por decir algo, ¿no?
Entonces yo estoy hablando acá de cómo es que si es que yo levanto estos aranceles, estoy justamente beneficiando a la mayor cantidad de personas, no solamente a los gringos, sino también a Latinoamérica. Y tengo que hacer una explicación de por qué los latinoamericanos son tan importantes. Primero, porque esta moción que me acabo de inventar no es una moción de actor, ¿no? No es una moción de esta casa como Estados Unidos levantaría los aranceles, porque ahí, en ese caso, la ponderación debería ir enfocada en los intereses del actor, en los intereses de Estados Unidos. ¿Le conviene o no le conviene tener los aranceles? Pero eso es en mociones de actor. En la moción hipotética que me acabo de inventar, eh, aquí sí puedo hacer una justificación como esto afecta a más personas, que son literalmente toda Latinoamérica. Estas personas son más importantes porque están en una situación de economía mucho más vulnerable, de política inestable, de necesidad de exportar sus productos, porque muchas de su economía viene justo de eso. Y en general esto mejora el libre comercio. Y eso es un bien en sí mismo, pero no solo eso, sino que al afectar a más personas dentro del debate de una manera positiva, estoy teniendo más beneficios versus perjuicios. Esa es la mejor forma en la que puedo decir en simple cómo se ve una ponderación efectiva. Mis beneficios son mayores que mis perjuicios, no necesariamente solamente en cantidad, en este caso fue cantidad, pero puede ser intensidad, probabilidad, largo versus corto plazo. Y ahora justo vamos a ese punto. Estas son las métricas que yo considero que son más importantes para ponderar. Primero, números o escala. ¿De qué? De gente impactada, de dinero, de estadísticas relevantes u otros indicadores de cantidades. Por ejemplo, una moción como em, esta casa, como yo que sé, Venezuela convertiría su economía en libre mercado, por decir algo. Aquí la métrica más relevante con la que yo tengo que ponderar en buena parte es económica. Es, mira, con el libre mercado entra más comercio, entran más negocios, entran más países, eso mejora la economía del país, eso no solamente mejora en general la percepción que tiene el mundo de Venezuela, sino que mejoras la calidad de vida de la gente. La cantidad de gente impactada que se vería mejorada por esta medida es tan enorme que es súper deseable que suceda. Es hacer explicaciones profundas acerca de cómo no solamente estoy afectando a números, sino cómo es que estos números son tan relevantes para la trama que simplemente no puedo no ignorarlos. Por más que puedan haber argumentos de principios, de no, ¿cómo me voy a abrir a los países que me han tratado tan mal? Si yo hago una ponderación efectiva de cómo a nivel numérico esto es deseable, ya estoy haciendo una diferencia y ya estoy haciendo algo que el juez va a tener que tomar en cuenta para poder considerar como relevante en el momento de juzgarlo. Y acá va justo también otro ejemplo, intensidad. ¿Qué tanto afecta a un actor al grupo más importante del debate o el grado de afectación? Justo pedí una moción para esto, como, a ver, esta Cámara priorizaría la seguridad ciudadana por encima de la privacidad individual en el uso de tecnologías de vigilancia. Aquí podríamos hacer unas ponderaciones muy interesantes del grado de intensidad. Si yo soy oposición, podría hacer explicaciones que si bien la intensidad, no va a haber tanta intensidad de protección para la gente porque no hay los recursos suficientes, porque por más que tengas tecnología masiva, no tienen los recursos humanos o los policías suficientes o la seguridad suficiente para hacer algo con esa información. Pero el daño que la gente recibe a su derecho de la privacidad es tan intolerable porque ahora ya ni siquiera puedes ir a comprarte, no sé, mm, yo qué sé, mm, I don't know, like, a- como, no sé, ir a algún lugar sin que sepan que estás yendo a ese lugar. Incluso, por ejemplo, tú no quieres que alguien sepa que, no sé, te gustan cómics, por decir algo. Y ahora hasta el gobierno sabe hasta dónde vas, qué estás haciendo, en qué momento compras estas cosas y extrapólenlo a otras situaciones. Por ejemplo, no sé, al tema del consumo de sustancias, ese tipo de cosas. Y uno puede decir, sí, pero la seguridad es importante, ok. Pero si no tengo los recursos humanos para hacer valer esa información que estoy obteniendo de seguridad, ¿realmente vale la pena no respetar el derecho del libre desarrollo de la personalidad de la gente cuando la intensidad del daño va a ser más grande y el beneficio que van a recibir es poco? Ahí es justo cuando haces la comparativa, cuando que yo como látigo lo que explicaría es, estoy afectando tanto a las personas en su libre albedrío por casi nada que no es rentable para mí. Estoy atentando con uno de los principios más básicos del ser humano, que es el derecho de la libertad y de hacer lo que quieras, en los países en los que se puede, eh, por una seguridad que no puedo garantizar, porque por más que tenga la tecnología masiva para identificar crímenes, no tengo las herramientas para utilizarlas. Ahí estás haciendo una métrica de intensidad y ahí con eso puedes hacer un diferencial para ganar un debate. Ahora, también hay el tema del tiempo. Puede ser corto o largo plazo. Em,
Por ejemplo, si yo estoy ahorita hablando de una moción en particular del conflicto de Israel-Palestina y yo estoy defendiendo y estoy diciendo, esta casa como Estados Unidos intervendría, no, como negociaría con Israel una pacificación hacia Palestina, yo puedo hacer una explicación de tiempo de literalmente la gente se está muriendo en este momento. O sea, ya no tengo opción, o sea, hay un genocidio que está pasando por más que también jamás haya hecho sus cosas, por más que hayan pasado X, Y, Z cosas, la necesidad tan grande que yo tengo de resolver el problema ahorita a nivel de temporalidad hace justificable que Estados Unidos obligue a Israel, así sea su aliado más grande, a pacificar el problema. Ahí yo estoy haciendo una ponderación por tiempo. Y también puede ser a largo plazo, por ejemplo. Por ejemplo, explicar que hay un deber con la gente del futuro que no ha nacido de nacer en un mundo mucho menos conflictuado porque literalmente no pidieron nacer. Pero bueno, esa es otra métrica. Van a ver cómo muchas veces se mezclan entre ellas. Pero el tiempo es una de las más utilizadas. Si es que yo soy una persona como esta casa, como una persona promedio no creería en el amor verdadero, puedo hacer una ponderación de tiempo también. La cantidad de tiempo que pierdes a largo plazo en tu vida por creer que el amor romántico es el centro de tu existencia y que debes girar en torno a él es enorme. Y no tienes la garantía de que efectivamente vayas a conocer al amor de tu vida. Entonces yo como oposición ahí explico y digo, realmente voy a pensar en mi largo plazo y voy a gastar tanta energía y tanto tiempo por algo que no sé si voy a conseguir porque la probabilidad que lo logre pues es baja. Entonces ahí ya estás haciendo una métrica justamente de tiempo. Y acá vamos a conectarlo con mis métricas favoritas. La primera y lo más importante, la probabilidad de que algo ocurra. Con esto, esta es como la madre de las métricas para ponderar. ¿Por qué? Porque de nada me sirve el impacto de que se va a generar la tercera guerra mundial si es que Estados Unidos no le hace puñitos a China, si es que no entiendo por qué es probable que eso pase. Un impacto enorme siempre va a perder contra un impacto menor, pero más probable que suceda. No, es mucho más preferible que no se comprometan con impactos enormes que no pueden probar porque el análisis no les da para eso, como yo diciendo que Estados Unidos y China siempre se andan peleando, sí, pero es más probable que eso, por ejemplo, decante en una guerra comercial, que no es un impacto tan grande, a decir que Estados Unidos va a tirarle una bomba atómica a China. Obviamente, si es que Estados Unidos le tira una bomba atómica a China, el impacto es infinitamente peor, ¿saben? Obviamente nadie quiere eso y probablemente decantaría en una guerra y en el mundo y todo sería trágico y terrible. Pero ¿qué tan probable es que eso pase en el siglo XXI? Al menos al día de hoy, ¿no? Que estamos hablando de esto. Pues no mucho. Pero sí es muy probable que si es que seguían, por ejemplo, con el tema de los aranceles, sí iban a generar una guerra comercial que iba a afectar la economía no solo de estos dos países, sino de todo el mundo. ¿Qué argumento elijo yo para defender? El del delta menor, pero la probabilidad más alta. Porque si tu escenario es probable, yo como juez le tengo que dar más crédito, porque es razonable que esto pase en este escenario. No le puedo dar prioridad a un criterio que no tiene plausibilidad. Entonces, siempre que piensen de qué manera puedo mezclar esto, piénsenlo adecuadamente como la manera en la que, mm, ¿qué es más probable que pase? Comprométanse con un impacto chiquito, pero probable. Nunca se comprometan con un impacto como enorme, pero que no tiene como muchas, justamente, probabilidades de que suceda. Esa es lo que yo diría, si quieren empezar a ponderar, empiezan con probabilidad. De ahí ya hay una diferencia considerable. Otro de mis criterios favoritos y de los más importantes es la irreversibilidad del daño. ¿Qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, el impacto que yo estoy probando siendo, no sé, como, a ver, otra moción. Esta casa em, apoya la existencia de los zoológicos. O perdón, esta casa se opone a la existencia de los zoológicos, mejor. Ya. La irreversibilidad del daño para los animalitos que estuvieron en el zoológico ya fue, o sea, ya no hay mucho que hacer. Ya es increíblemente lamentable que vivieron toda su vida en cautiverio y ya no puedo cambiarlo. Entonces yo tengo que apoyar la irreversibilidad, explicando un impacto de reversibilidad y que no hay forma de arreglar esto más que oponiéndome a los zoológicos.
explico la necesidad tan grande que existe, porque no hay otra alternativa en ese escenario, o sea, no, y podría decirme alta de gobierno, ¿no? Por ejemplo, no, perdón, alta oposición, pero existen como zoológicos en donde los tratan bien y por eso son felices y todo esto, y es como, no, porque uno de los valores más fuertes de todos los seres que existen es justamente la libertad. Entonces, tengo que, y la única forma de que estos consigan esta libertad, y no es reversible de otra manera, irreversibilidad, puedo ganar un debate. Es una forma muy habitual de hacer. Ahora, el problema con la irreversibilidad es que no todos los impactos son irreversibles y que no se presta para todas las emociones. Pero cuando se preste, aprovechala. Ahora, hay otra cosa que yo también llamo como uniqueness o como factor diferencial. Como en el mundo, la alternativa que yo estoy proponiendo, y esto va, por ejemplo, para mociones políticas, como, por ejemplo, esta casa prohibiría todas las drogas, lo que yo haría una explicación como alta de gobierno es cómo es que esta es la única opción viable para tener un mundo funcional, ¿no? O sea, cómo no hay opción, cómo la regulación ha fracasado tanto en el mundo, es tan insoportable el tema de las adicciones de drogas, cómo es que los hospitales están llenos de estas personas, cómo es que esto ha afectado sistemáticamente al consumo de la gente y a su vida y a su familia y a su trabajo, que no puedo, o sea, no puedo regular. La gente no se regula sola. No tengo más opción que prohibir todas las drogas. Ese es un factor diferencial, es explicar cómo es que el mundo solamente es viable si es que yo aplico mi medida. Eso aplica principalmente a emociones políticas y es una carga un poco fuerte, pero si la logras hacer con eficiencia, ya ganaste. That's all. Pero diríamos que esta es como una ponderación un poco más como, pues, avanzada, ¿no? Por decirlo así. Y ahí estaba el tema que también yo hablaba de deberes con actores. O sea, por ejemplo, gente del futuro. Si yo, hablemos de China, ¿no? Como esta casa apoyaría, ya no apoyaría la política de un solo hijo, porque ahora, por si no saben, China ya está como en crisis porque resulta que se dio cuenta que no va a tener mano de obra en el futuro y quién va a pagar sus pensiones, Dios sabe. Entonces, yo hago ahí una ponderación acerca de con quién tengo más deber. Con las personas de ahora que quizás no tienen la economía suficiente para tener muchos hijos, porque literalmente 2025, o con la comunidad que van a hacer que no ha hecho nada, que no ha tomado ninguna decisión y que va a estar fregada en cualquier escenario, puedo hacer una explicación de cómo es que los deberes con los actores vulnerables son más importantes que encima de otras cosas, incluso aunque eso genere ciertas desventajas para otro grupo. Eso implica una ponderación, qué grupo es más relevante y por qué yo estoy atendiendo las necesidades del grupo más relevante. Y justamente aquí va también lo que yo mencionaba. Si pueden, mezclen varias. O sea, si pueden, mezclen varias ponderaciones. Hagan una mezcla de probabilidad con uniqueness, hagan una mezcla de irreversibilidad con deberes con actores, hagan una mezcla de números o escala con intensidad, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que cuando puedes hacer esto es como infinitamente mejor. Ahora vamos a hacer como una ponderación un poco más como explícita, justamente de esta Cámara priorizaría la seguridad ciudadana por encima de la privacidad individual en el uso de tecnologías de vigilancia masiva. Acá hay dos valores fuertes que están como en conflicto, ¿saben? O sea, por un lado tenemos la seguridad ciudadana, vida, integridad, física, reducción del crimen, todas las cosas que queremos tener de seguridad, ¿no? Prevención de terrorismo, incluso en casos muy graves. Y por otro lado tenemos la privacidad individual, que hay como autonomía, dignidad, control del Estado, derechos fundamentales, literalmente, de desarrollo de la personalidad de la gente. Creo que aquí podemos hacer una ponderación muy clara de valor versus valor, y no solamente es un impacto material, porque también en las mociones de principio se pueden ponderar, y por eso elegí esta moción en particular. Creo que permite comparar impactos medibles. Por ejemplo, si yo tengo seguridad en un lado, aquí puedo hacer un análisis de vidas salvadas. Ahí ya estoy aplicando el criterio de cantidad. ¿Cuántas vidas salvadas estoy salvando? ¿Cuánta gente impactada es? Criminalidad reducida. Intensidad, cuántas personas, o sea, qué tanto estoy reduciendo el crimen de una forma en la que es más deseable vivir. Y, por ejemplo, mejora de confianza institucional. Eso también es un factor diferencial, porque eso solamente lo tengo desde mi lado de la casa. No hay forma de que haya una mejora de confianza institucional desde el lado de oposición, porque el lado de oposición es status quo. Versus el lado de Opo, que tengo justamente el riesgo de abuso estatal. Y ahí va la probabilidad. ¿Qué es tan probable que los gobiernos utilicen esto de una forma inadecuada y justamente se aprovechen de la vigilancia estatal para, no sé, por ejemplo, presionar personas? O que sirva para persecución política para personas con las que yo no estoy de acuerdo, estoy vigilándolas todo el tiempo y cuando son, por ejemplo, parte de la oposición a mi gobierno,
y de la nada hicieron algo que se escapa 2 gramitos de la ley porque los estoy vigilando 24/7, no estoy respetando sus derechos. Creo que también hay justamente también explicaciones de cómo esto en general genera afectaciones a la democracia, ¿no? Creo que justamente esto nos permite analizar probabilidad de que esto ocurra, qué tan probable es que haya el riesgo estatal, la magnitud, qué tan grave sería el riesgo o o qué tan fuerte sería la protección a la seguridad, la duración también, cuánto tiempo debería durar esto. Para siempre, es una medida que es deseable de forma completa. Y también el reversibilidad. ¿Puedo deshacerme de esto? ¿Qué tan probable es que suceda? Creo que hay varias ponderaciones que podría hacer en esta moción en concreto. Creo que si hay crimen muy alto, por ejemplo, en Latinoamérica, por decir algo, la seguridad pesa más. Si estoy hablando de una moción si esta moción fuera esta Cámara, como un país latinoamericano promedio, hay alguna ponderación de crimen. Pero si, por ejemplo, también, va el tema de Latinoamérica, si hay países con autoritarismo alto, como por ejemplo Venezuela, puedo hacer una explicación de cómo es que la privacidad es de las pocas cosas que le quedan a la gente de sus derechos humanos y que no le puedes quitar porque ya le estás quitando todo. Creo que también hay una ponderación justamente por reversibilidad. O sea, ¿instalar cámaras es reversible? Sí, si yo fuera gobierno diría eso. La pérdida de privacidad es un efecto totalmente irreversible, ya te la quitaron, ya fue. Entonces ahí tienes que hacer una explicación de irreversibilidad. O sea, si yo fuera oposición, yo me iría por esta. No me convendría tanto si fuera gobierno. Luego haría también un tema de ponderación por grupos vulnerables. Creo que la seguridad favorece justamente a poblaciones pobres más expuestas. Haría una ponderación de cómo es que esta medida va a proteger a las personas más vulnerables, a las más pobres, a las que viven en barrios más peligrosos y ese tipo de cosas. Y cómo es que la privacidad solamente está protegiendo a como a los opositores y a la prensa, que sí, son sectores que merecen ser protegidos. Pero yo creo que si tengo miedo de salir a la tienda a comprar el pan, yo estoy en una situación más terrible que los opositores de la política, ¿no? Entonces creo que se puede mostrar cómo se puede ponderar impactos sobre quién recaen. ¿Quién es el actor más vulnerable? Es una de las formas más importantes en las que pueden hacer ponderaciones. Creo que también esto sirve justo para enseñar ponderación a nivel de principios. Creo que es, por ejemplo, si yo hiciera una ponderación al utilitarismo, que es decir, el bien justifica los medios, diría, ¿sabes qué? Prefiero más vidas versus las libertades. Sí, el derecho a la libertad y la privacidad es importante, pero no me interesa, estoy protegiendo vidas, and that's all. O, por ejemplo, también podría ser un análisis de cómo es que los límites, los derechos tienen límites. Por ejemplo, cuando hay estado de emergencia, al menos en mi país, no sé cómo será en el de ustedes, se puede afectar el libre tránsito, como pasó en la pandemia. Entonces, eso también explica cómo es que el derecho a la privacidad no necesariamente es absoluto. Si hay otros factores que están afectando, valga la redundancia, justamente su desarrollo, ¿no? Y creo que también, ¿qué aceptaría una persona detrás del velo de la ignorancia? ¿Estarías dispuesto a no tener nada de privacidad por seguridad? Probablemente las personas que viven en situaciones de mucho riesgo o en lugares muy peligrosos dirían sí, de una. Pero quizás una persona que no ha venido en situaciones tan terribles dirían no, o sea, no hay forma en que que el gobierno sepa absolutamente todo lo que hago. Creo que también aquí podríamos hacernos varias preguntas, como ¿cuánta reducción real del crimen generan las cámaras? Justo les decía, ok, las cámaras están ahí. ¿Tengo recursos humanos para gestionar el tema del crimen? Difícil, si estamos hablando de, por ejemplo, Latinoamérica. ¿Cuánta privacidad estoy perdiendo realmente? ¿Realmente se pierde mucha porque el gobierno me ve a ir y entrar a la tienda de al lado de mi casa? Quizás no tanto. ¿Qué tanto quiero esconder? ¿Por qué estaría no dispuesta a ceder eso por seguridad? Complicado. Creo que no todos los impactos son relevantes y eso es algo que también tienen que tener en claro, sino tienen que ver cuáles son los más importantes de la ronda. Entonces creo que este es como el análisis más profundo que he podido hacer de una emoción que se me ha ocurrido ahorita. Pero como pueden ver, se pueden hacer muchas preguntas a nivel de probabilidad, de irreversibilidad, de factores diferenciales. Si pueden mezclar varias, les recomiendo fuertemente que lo hagan. Las ponderaciones son el diferencial entre un debate no con tanto engagement y un debate que sí lo tiene. ¿Por qué? Y esto antes de que se me olvide. La forma en la que la ponderación contribuye directamente al engagement es que como es un ejercicio muy comparativo, porque estás comparando lo que trae oposición versus lo que trae gobierno, ya me estoy involucrando directamente con lo que está diciendo la cámara contraria o con las cámaras en caso sea VP. Eso me ayuda no solamente, uno, a dejar en claro por qué yo estoy ganando el debate, sino también me permite conectar directamente con las
con las cámaras, que muchas veces no sucede. Sobre todo en World School me ha pasado que es como que tuviera dos torres de casos que no se conectan. Entonces, ajá. Junior, dime. Sí, sobre eso justamente, o sea, yo creo que hay una estrategia que ciertamente es como parecida y que invita a hacer un doble esfuerzo, que es la del como even if, ¿no? Asumir el mejor escenario de Mm, oposiciones. La pregunta es, ¿qué pueden hacer las personas para evitar que, no sé, se mal ejecute la estrategia? Porque quizás tienes una concesión o un fallo que desabotona todo tu caso como tal. ya, ok. Por ejemplo, esos son los trade-offs, ¿no? De cuando yo creo que es correcto hacer concesiones en la generalidad. Solo lo que tienes que saber hacer es dónde haces esas concesiones. Primero, antes de que se me olvide, lo que dice Junior es muy cierto. Muchas veces es incluso preferible que jueguen con el mejor mundo de sus rivales, porque así el margen de victoria es más amplio. Sí, es más difícil, empiecen poco a poco, pero no es justo que siempre como jueguen con el peor mundo del otro lado, porque obviamente ganar así es sencillo. Ahora, respondiendo a la pregunta en particular, ¿cómo haces concesiones sin que esto te salga, como diríamos popularmente, el tiro por la culata? Al revés, es, y justo con las ponderaciones. Quizás si yo estoy hablando de una, por ejemplo, esta casa estaría dispuesta a vivir en una dictadura a cambio de bienestar, lo que yo haría es, mira, sí, en términos de poder elegir a tu presidente, no vas a poder, asumo ese trade porque tengo que asumir. Y sí, no voy a tener democracia, pero, ojo, aunque las personas no tengan capacidad de elección, lo más importante para una persona promedio es poder vivir bien, es poder tener un trabajo decente que la lleve a casa, es poder tener a su familia en un lugar seguro y tranquilo, es poder vivir su vida con paz. Entonces, hago una ponderación de, te estoy concediendo que es cierto que yo probablemente no voy a poder votar y mi derecho de la libertad de elección pues no existe, reconozco eso, pero lo que hago es, uno, no dedicarle mucho tiempo, sino solamente como mencionarlo, y dos, explicar a través de justamente métricas de ponderación por qué el bienestar es tan deseable. Primero, porque es muy probable que ocurra, porque si el dictador no te da bienestar, en este hipotético, lo más probable es que la gente se levante, ¿no? O al menos lo intente. Y segundo, haga explicaciones también acerca de cómo es que la intensidad de la mejora del bienestar es tan fuerte que la verdad el poder votar o no cada 4 años deja de ser relevante. Ahí estoy concediendo, pero no estoy concediendo, por ejemplo, el hecho de que muchas veces a los dictadores no les importa el bienestar de su gente, que ustedes y yo sabemos que eso puede ser un escenario cierto, pero inteligentemente, en mi caso, no me enfoco en esa nota, porque si me enfoco en esa nota, evidentemente me van a hacer trizas. Entonces, tienen que pensar de forma estratégica. ¿Qué sí le puedo ceder al otro lado? Que es lo justo, porque si no, no habría debate en what's the point, pero lo puedo hacer de una manera en la que no afecte mi caso. O muchas veces el otro lado va a tener razón. Muchas veces no puedes simplemente refutar y decir esto no pasa, sino lo que tienes que hacer es esto no es tan importante porque, y ahí va tu construcción. Y por eso digo que el análisis es el paso previo para poder utilizar ponderaciones. Entonces, justamente, la forma más eficiente es chequea que puedes conceder, no, nunca concedas el núcleo de tu caso. Y si no sabes qué hacer, lo que yo haría es pondera lo tuyo por encima del punto promedio de la otra cámara. No te vayas con lo peor, no te vayas con lo mejor, porque si estás como inseguro, no te lo recomiendo. Pero tampoco hagas el ejercicio pseudo comparativo de estoy comparándome con el peor escenario de la casa opositora. O sea, yo como jueza, yo digo, ajá, sí, y entonces no es deseable. Creo que me levantaron la mano. ¿No? ¿Lo soñé? Alguien levantó la mano. Pero bueno, me interrumpen sin problema. En fin, entonces lo que yo aplicaría en ese escenario es la comparación con el caso, no el best case, pero digamos que el promedio para intentarlo y así. Y bueno, en general, este ha sido todo lo que he podido decir de ponderaciones sin que tengan como de yo teniendo un monólogo, pero me encantaría abrir justamente este espacio en que nos quedan como 12 minutos o una cosa así de preguntas. No sé si es que tienen alguna pregunta en particular sobre ponderaciones, estaría más que encantada para resolverla. Edgar, cuéntame. Ok, buenas noches a todos. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Ok.
Fernanda, mi pregunta está relacionada en sí a un comentario que dijo antes Junior, si no me equivoco, que es que por lo que usted se especializa en el PB, el Parlamento Británico. Ujú. Ahora, tu debate es en el World School, por lo que vi, este es un poco más teórico, ya que no es tan dinámico como el PB. Así que, ¿cómo uno podría ponderar, incluso sabiendo que se van a hacer discursos? Y puede ser, y se puede mantener ese mismo dinamismo o practicidad en el PB. Y no Ya, se me entendió. entiendo. Ok, sí me Va. entendí. Sí, creo que te refieres sobre todo a las mociones preparadas, supongo, ¿no? En escolar. Exacto, exacto. Ya, joya. Sí, yo creo que, y esto es un problema muy grande que yo tengo con las mociones preparadas, porque creo que por un lado son útiles para el desarrollo de investigación de los escolares, pero lo que yo haría en este caso, y lo que yo he visto hacer escolares, sobre todo, por ejemplo, en el Mundial Escolar en el que juzgué hace muy poco, es tu caso y tú preparas tu caso, obviamente en preparadas. Pero muchas veces el debate que tú pensaste que sí iba a dar no es el debate que se da, porque la otra cámara no sigue tu guión, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer en ese escenario y lo que sobre todo tiene que hacer tu tercera persona en World Schools es no tener su discurso ya armado por completo. Claro, puedes tener una base, pero la parte de juzgar comparativas tiene que pasar en vivo como si fuera una moción impromptu. Lo que yo valoro y que las personas juezas valoramos para poder justamente ponderar en ese tipo de escenarios es desconéctate un poquito de tu papel que tenías ahí y piensa, ¿qué me está diciendo realmente la cámara contraria? Y también, la ventaja de las mociones preparadas es que puedes preparar refutaciones y ponderaciones preventivas, que es lo mismo que prepararlas en debate BP en cámaras altas. Yo en cámara alta de BP no sé qué va a sacar el de abajo, podría sacar otra cosa. Lo que yo tengo que hacer tanto en cámaras altas de BP como en World Schools en particular, es justamente pensar de qué forma puedo cerrar el debate de tal forma que lo que están diciendo mis oradoras uno y 2 es lo más importante o tiene que ser lo más importante. Y también es un trabajo que se hace en réplica, porque para mí el discurso de réplica no es un resumen del debate, ya lo viví, ya pasó. Lo que yo necesito en la réplica es que me quede claro por qué estás ganando, por qué el argumento uno 2 y 3 de tus oradoras es el más relevante del debate. Entonces, para meter ese dinamismo que justamente uno necesita en las mociones preparadas para que no se sienta que tengo una torre construida y otra torre construida que no se conectan, es justamente desconectar de la idea que yo pensé que iba a tener el debate y ponerme como a juzgarlo en vivo. Y sobre todo, y como tú dirás, ay, pero no me va a dar el tiempo. Claro, pero justo por eso en las mociones preparadas el tercero no hace un discurso constructivo. Tu trabajo es adelantar refutaciones, es adelantar ponderaciones. Si ya sabes cuáles van a ser los argumentos preparados de tu oradora uno y 2, tu trabajo justamente es por qué estos argumentos son lo más importante del debate bajo el criterio de números, bajo el criterio de intensidad, bajo el criterio de probabilidad, bajo el criterio de reversibilidad. Y eso es un ejercicio que sí puedes hacer antes del debate, pero lo tienes que conectar con el debate que está sucediendo en la realidad. Porque quizás yo hice una ponderación de probabilidad versus un escenario que al final no sacó y no sacó posición porque pues inventó otra cosa. Entonces, tengo que tener la capacidad de estar preparada, de tener una alternativa, pero también de escuchar el debate que está pasando. Algo que me da mucha pena en los debates escolares a veces es que yo siento que los escolares dicen, ah, ya preparé mi moción, entonces ya está. Y no funciona así. Debate es un ejercicio en vivo, real, que necesita que estés conectado con lo que está pasando y lo que está diciendo el otro lado. Y sobre todo, esa es una habilidad que tienes que tener si eres tercero, si haces réplica o incluso si eres segundo. Bueno, el segundo podemos ver, más o menos, dependiendo de cómo se van las cosas. Pero el tercero y la réplica tiene que tener eso, tiene que tener la capacidad de juzgar y de vivir el debate en vivo, así sea una moción preparada. Las mociones preparadas buenas que he visto tienen esa capacidad de adaptarse al debate y no esperar que el debate se adapte a su preparación previa. Creo que así justo lo respondería. Ok, la verdad, sinceramente, es una excelente respuesta, muy bien y encima práctica, no solo teórica, lo que se agradece mucho. Y para finalizar, yo quiero hacerle una última pregunta relacionado a eso. ¿Usted recomendaría, ejemplo, a la primera persona de proposición como a, obviamente, oposición, hacer ponderaciones, pero en especial a primera, porque obviamente oposición primera tiene más oportunidad de refutar y ponderar y todo eso, pero
¿Cómo la primera persona de proposición puede ponderar? ¿Cómo lo puede hacer? Yo diría que, salvo que sea muy necesario, en Word Schools no obliguen a la primera persona a ponderar. ¿Por qué? Porque el primer discurso de proposición en Word Schools tiene una misión muy importante, que es construirme el análisis que van a ser las bases para las ponderaciones que van a ser segunda y tercera. Yo creo que en Word Schools en particular no veo la necesidad obligatoria. Puedes quizás soltar un poquito de ponderación, pero lo que yo necesito para hacer ponderaciones efectivas en Word Schools, sobre todo si soy propo, es que mi análisis sea sólido. Y que los 8 minutos de proposición del primer discurso sean puro análisis, sea contexto y análisis, para que ya luego la segunda pueda venir a ponderar y la tercera pondere sí o sí. Creo que no te debes complicar porque ya es mucho, o sea, ya construir un mundo es mucho en 8 minutos. Entonces, si, no es necesario, en la generalidad, lo que sí necesito es el paso previo. La misión de la primera oradora de proposición y también de oposición en su gran mayoría, en estos casos en particular, es construye, haz análisis, haz el paso previo. Porque si el paso previo es débil, así sea la más trome de las trome haciendo ponderaciones, no tengo que ponderar, porque no lo analizaste. Entonces, el trabajo que yo diría es, a primera proposición y a primera oposición, en Workflows en particular, especifíquense claramente el análisis y obviamente puedes hacer refutaciones preventivas, pero el trabajo de ponderar se lo dejaría al segundo y sobre todo al tercero. Ok, comprendo. Muchas gracias, Fernanda. Esas respuestas verdaderamente son muy útiles. Si tienen otra pregunta, este es el momento. Si no, esperaré 10 segundos y asumiré que todo quedó claro. Espera. Entonces, pi, pi, pi. Creo, Junior, que todo sí quedó